Reciban un cordial saludo en esta entrega en la primera Jornada Internacional de Estudios Avanzados, visión ontoepistémica de las TIC para generación de conocimientos emergentes. Su servidora, Delel Zenit Ríos, en la presentación de la virtualización educativa universitaria, una mirada hacia la transformación paradigmática académica. Si bien es cierto, las tecnologías de la información y la comunicación han generado cambios que están presentes y están revolucionando este mundo globalizado. Desde una visión de una educación universitaria del siglo XXI, una educación transformadora, una educación que está sufriendo una metamorfosis en su haber, en su visión, en su percepción y también en la descripción de la misma. Por lo tanto, a través de las nuevas alternativas educativas que las instituciones y universidades se han provisto, permite la oportunidad de estudios dentro y fuera del país, irrumpiendo con las fronteras geográficas y teniendo una percepción de la educación sin fronteras, sin distancia, sin un lugar específico a través de la ubicuidad de la educación universitaria, a través de la virtualización de la misma, lo cual requiere el traslado del hecho curricular, la transformación del currículo, la transformación de las propuestas curriculares educativas universitarias. Una de las razones que han motivado en BPA específicamente al programa Ciencias de la Educación y Humanidades es la merma en la matrícula estudiantil. Por lo tanto, se ha provisto de diferentes oportunidades, diseños, cambios de estrategias de enseñanza, de carreras que habían sido aprobadas en una modalidad presencial, ahora desde una visualización virtual, lo que permite la incorporación de otras modalidades de estudio. Gracias a las TIC, la visión del hecho educativo trasciende la presencia en un lugar específico, ahora lo que denominaremos la presencia virtual. Gracias a las TIC se provee de oportunidades, de estrategias, de métodos, de modalidades y con ellas distintas plataformas que formen parte de la educación de este siglo XXI. De modo que, contextualizando un poco el interés de estudio, podemos mencionar que inicia en el año 2019 la inquietud. Específicamente para diciembre de 2019 se presenta la propuesta curricular de la carrera licenciatura en educación, mención castellano y literatura, desde la facilitación y generación de espacios para el conocimiento de esta carrera a través de la virtualidad, a través de una modalidad virtual. Y es hasta la fecha del 28 de julio del siguiente año 2020, ya en tiempo pandémico, que se aprueba en consejo directivo la propuesta curricular de esta carrera en la modalidad virtual. De modo que en el año 2020, también en mayo, se atribuyen y se incorporan algunas actividades propias de indagación y promoción de esa nueva visión. Y entre ellas se desarrolla un foro virtual para la transformación paradigmática de la educación universitaria en la enseñanza del inglés en medio de la cuarentena causada por el COVID-19, realizada y aprobada para el 29 de mayo del 2020. En esta oportunidad participaron 72 personas de diferentes partes. En agosto 2020 se proveyó también del foro La Carrera Castellano y Literatura, una nueva concepción de enseñanza y aprendizaje desde la virtualidad, con la participación de diferentes naciones, entre ellas Estados Unidos, Chile, Panamá, África, Colombia, Perú y otros. Una participación de 200 personas con mucha receptividad
a este cambio paradigmático de la educación universitaria. En noviembre de 2020 se diseñan las aulas virtuales como herramientas para la gestión educativa en la propuesta curricular de la carrera Castellano y Literatura en la modalidad virtual. Y para julio de 2022 se propone la carrera del PNFI de la licenciatura en Educación Mención Inglés en la modalidad virtual y es aprobada también en Consejo Directivo. Precisamente basado en estas premisas, nos proponemos para la virtualización educativa universitaria desde una mirada hacia la transformación paradigmática académica como objetivo de estudio y objeto de estudio la virtualización educativa universitaria, con el propósito de generar un corpus teórico inherente a la virtualización de la educación universitaria, hermenéutica de transformación para de modo que él cumple con propósitos específicos proyectados desde la descripción o describir la percepción de los estudiantes de la carrera, licenciatura en Educación Mención Inglés, en el proceso de transformación y virtualización en el contexto educativo. Segundo propósito, interpretar los hallazgos emergentes inherentes a la virtualización de la educación universitaria. Y tercer propósito, comprender la percepción de la virtualización en el contexto de educación universitaria desde la mirada hermenéutica en la transformación paradigmática. Cumple con la línea de investigación, las TIC en los sistemas educativos, sublínea redes de conocimiento de aprendizaje. Es preciso señalar que a través de la virtualización educativa universitaria existe el hecho de la transformación paradigmática académica, de modo que, según la UNESCO 2005, el sentido de expresión de educación a distancia es un tanto paradójico, habida y dada como la posibilidad de conexión inmediata que representa, en cierto modo, a la anulación de la distancia. De hecho, a través de la transformación paradigmática académica se anulan las distancias y es paradójico hablar de educación a distancia cuando estamos interconectando mundos, credos, religiones y naciones como tal, sin diferenciación de idiomas u otros. También las tecnologías de la información y comunicación en función con el currículo desarrolla procesos, generación, adquisición y difusión del conocimiento. La sociedad del conocimiento reclama a individuos que estén alfabetizados en TIC, de modo que repercute directamente en los cambios curriculares. El diseño curricular por competencia forma parte de la nueva inserción de las TIC en la educación universitaria. La incorporación de las TIC requiere un esfuerzo de las instituciones, plantearse esos nuevos modelos, esos nuevos diseños curriculares que incorporen el desarrollo y ejecución de las TIC en la práctica educativa. Modelos centrados en aprendizajes autónomos, las propuestas curriculares deben orientarse a facilitar procesos de enseñanza más individualizados con la creación de entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje. De modo que la teoría que sustenta esta investigación, teoría del aprendizaje, es la teoría de la era digital, la que conocemos como conectivismo, por George Siemens. Parte entonces de una educación multiplataforma, una educación multimodal. Multiplataforma porque el reconocimiento de diferentes contextos que se desarrollan en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Además, la tecnología como territorio donde se constituye el conocimiento, la interactividad, forma parte de las competencias académicas cuando hablamos de TIC. Además, multimodal porque es un sistema de educación multimodal, flexibilizado, no se requieren coincidencias de tiempo y espacio, se admiten las diferentes modalidades que formen parte del proceso de enseñanza y aprendizaje y por ende la implementación de didácticas mediadas por las TIC. En cuanto a los referentes teóricos, tenemos tres visiones y se enmarca la de Silvio en 1998, ¿sí? Del siglo pasado, donde la virtualización de la educación superior se propone como los alcances y las posibilidades y limitaciones, cuyo propósito en esta investigación es contribuir a un mejor conocimiento de las características de la presencia de actividad de universidades, sus implicaciones para la calidad del trabajo académico. Para este momento no teníamos la genética. Sin embargo, en 2016, Chan, Núñez y María Elena
presentan una propuesta en la virtualización de la educación superior en América Latina entre tendencias y paradigmas desde la Universidad de Guadalajara, México. También se considera a Pereira y Medina en 2020, donde menciona la virtualización de la educación superior desde una ventana internacional para la Universidad de Yacambú. Es una visión más amplia donde hablar de educación a distancia o virtualización de la educación es hablar y tener de la mano la internacionalización de las universidades. De modo que desde una matriz epistémica, en la postura del investigador, en esta oportunidad, ontológicamente, la virtualización en la educación universitaria forma parte de la necesidad de crear espacios para la socialización y gestión del conocimiento. Epistemológicamente, la virtualización de la educación universitaria está rompiendo y va rumbo a una globalización de la educación sin barreras geográficas de idiomas y credos. Axiológicamente, la resistencia al cambio ha generado un receso en los avances de la virtualización, la innovación, la creatividad, la interactividad. En medio de un mundo interconectado, la demanda es de una gestión del conocimiento a partir de la virtualización académica de la educación. Teleológicamente, esta investigación surge de la necesidad de develar la percepción de la transformación paradigmática desde la educación universitaria a partir de la virtualización. De modo que el enfoque metodológico responde a una metodología cualitativa desde la fenomenología hermenéutica expresada por Fernández y Sampieri en 2014, donde habla de la exploración, la descripción y la comprensión del fenómeno. Tiene como técnica la observación, la entrevista, guía de entrevista desarrollada o se pretende desarrollar a informantes claves, en esta oportunidad 5 informantes de la carrera de educación mención inglés en la modalidad virtual. Es preciso señalar que en la recabación de información se espera desarrollar 3 momentos, el antes, durante y después, considerando que específicamente esta carrera recientemente aprobada desde el Consejo Directivo en el uso y cambio de modalidad a la virtualidad, estudiantes que estaban cursando la carrera presencialmente, al enterarse de la oportunidad de estudio desde la modalidad virtual, acudieron a presentar el deseo y la inquietud de estudiarla virtualmente, aun cuando estaban en su primer, segundo y tercer año cursándola presencialmente. De modo que hay una experiencia vivida desde la cara del estudiante, desde la perspectiva del estudiante y empleando como informantes clave a los estudiantes de esta carrera en esos 3 momentos, antes de cuáles son las expectativas, durante, mientras están en curso y el después, una vez culminado el año académico, en esta experiencia académica virtual, se desea develar su percepción. Entre las reflexiones podemos mencionar que las propuestas curriculares deben estar orientadas a facilitar procesos de enseñanza más individualizados con la creación de entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje. La virtualización de la educación universitaria está rompiendo paradigmas en la educación tradicional y va rumbo a la globalización de la educación sin barreras geográficas de idiomas y credos. La educación virtual también atribuye a la presencia y e-learning. Y los cambios en los diseños curriculares han generado una nueva concepción de la educación universitaria. Muchas gracias.